con Gabriela Damián, viajera del tiempo, escritora y periodista. Hola. ¿Qué tal? Ay, muy bien. Muchas gracias por invitarme a platicar con ustedes. Pensando en que en México existe una pérdida o una falta de cultura, ¿a ti en qué te afecta? Realmente existe en México esta idea de que el arte no sirve para nada, ¿no? Y en concreto la literatura pues tiene buena fama, ¿no? Es así como, sí, libros, muy importante, aprender, escuela, ¿no? Y como que hasta ahí es el asunto, digamos, como de la puesta en común de la comunidad, ¿no? O sea, como de la puesta en común de las ideas en torno a los libros y a la literatura, pues en las diferentes comunidades, ¿no? Es una cosa como más bien escolar y no tanto ligada al placer, al disfrute, pues a todas las cosas que en realidad es el arte o, en mi caso, la literatura. Entonces sí, a mí sí me preocupa pues sentir que a lo mejor no voy a tener lectores, o sea, cuando estoy escribiendo me da un poco de tristeza pensar que a lo mejor no voy a tener pues el alcance que quiero que tengan mis cuentos, ¿no? Y al mismo tiempo creo que sí hay comunidades lectoras, creo que sí hay discusiones en torno a la literatura, creo que sí hay pues un lugar en el que es posible vivirla y disfrutarla, ¿no? Pero sí, digamos, son espacios pequeños, limitados. Y al ser mujer y aparte de escribir literatura fantástica, lo sientes mucho más difícil, te sientes en una posición mucho más difícil que otros. Sí, sí. O sea, creo que has dado en el clavo con varias cosas. Son como las feministas decimos, ¿no? Son varias intersecciones. O sea, en primera pues está crear en un país como México, ¿no? Crear literatura en un país donde cada vez hay un índice más bajo de lectura y de, sí, como de interés por la literatura sí, un interés que no quisiera culpar a los lectores. Los lectores son los menos culpables de esto, ¿no? Es como todo un sistema educativo, cultural, también de élite, de la creación, etcétera, etcétera, ¿no? Pues por un lado está eso. Por otro lado está que sí, a mí nada más se me ocurren cosas de viajes en el tiempo y dragones y cosas así. Bueno, también tengo una vertiente ensayística que digamos que es más seria, ¿no? Con un poquito más de coherencia, como de bien vista, ¿no? O sea, okay. Lo otro no está tan bien visto todavía, a pesar de que hay muchos lectores y de que hay un montón de autores ahorita que están teniendo éxito precisamente porque es algo que los lectores escogen. Es un círculo pequeño y la verdad es que creo que somos bastante unidos entre nosotros precisamente porque tenemos que hermandarse. Exacto, tenemos que hacer comunidad y empujarnos entre nosotros porque somos pocos y además tenemos encima esta mirada discriminatoria de es que eso no es literatura de verdad. No importa que premios Nobel hayan escrito ciencia ficción, no importa que la fundación de la literatura occidental sea la Ilíada o la Odisea, que es literatura fantástica, eso no importa. La literatura de 200 años para acá es la que importa, que es la de contemplo el cielo y pienso en mis sentimientos, que yo no estoy desestimando, pero digamos que sí es como el estándar o la norma, ¿no? Entonces, cuando te alejas de esa norma, es todavía más difícil validar tu trabajo. Ahora, tercera, pues sí, soy mujer, una mujer que escribe en México, el país de los feminicidios, y sí está más complicado, porque hay una serie de prejuicios en torno a lo que las mujeres deberíamos escribir, o cómo escribimos, o qué es lo que nos interesa, o qué es lo que tenemos que decir. Y ese freno, ¿quién te lo pone? El freno lo pone todo un sistema, pero nosotras no nos lo tomamos en serio. Y precisamente porque no nos lo tomamos en serio, pues sobrevivimos, y por eso está Sor Juana, y por eso está Rosario Castellano. Sobreviven, que no es lo mismo que vivir, ¿no? Tal cual. Exacto, porque es como este discurso de la excepción, ¿no? Bueno, sí, hay una mujer excepcionalmente buena. No, la verdad es que hay un chorro de autoras y son buenas, pero el registro de la historia no la
las toma en cuenta, precisamente porque lo que hacen no es valorado en una cultura como la nuestra, ¿no? ¿Qué es lo que se valora en una cultura como la nuestra? Pues los asuntos más que les importan más a los hombres. Pues ahí va, poco a poquito. O sea, creo que si las cosas se ven medio feas, de repente, incluso políticamente, ves el ascenso de Trump y todas estas cosas horribles, pero precisamente por eso hay una conciencia cada vez mayor de lo urgente que es hacer, incluso en el terreno del arte, que parece que no es político, pero no es cierto, hacer espacios pues, democráticos, donde todo el mundo pueda crear, ¿no? A veces no te pones a pensar como esto está muy, muy, muy difícil. ¿Por qué sigues creando? Yo creo que es cuando escoges ese camino es inevitable. O sea, es una vocación, es una necesidad, incluso física. En segunda, bueno, me inspira que yo, comparada con muchas otras personas que también sienten esa misma necesidad de crear, tengo mucha suerte y puedo hacerlo, aunque sea difícil. Entonces es casi una responsabilidad hacerlo, porque hay mucha gente que igual tiene talento, que tiene mucho que decir y tiene que trabajar 10 horas al día, tiene que trasladarse de un punto a otro de la megalópolis o de los estados en toda la República Mexicana, tiene que mudarse. O sea, creo que es bien difícil y entonces ahora, siendo consciente de los privilegios que tengo, pues es casi una responsabilidad hacerlo y hacerlo bien. Y por otro lado, pues el arte en sí, ¿no? La literatura. Yo creo que es la forma más efectiva de conectarnos con seres que ya no están, con ideas que ya no están, con mundos que ya no están, o con mundos que nunca han estado, que pueden estar, en mi caso, que amo la ciencia ficción. Y además, creo que sí es también una forma de estar acompañados y de ampliar la existencia. Yo nunca voy a ir, muy probablemente, a ver a los esquimales, pero puedo leer qué se siente, ¿no? Estar ahí y eso, ampliar la existencia mía y la de más gente, ¿no? Ayudarnos a hacer sentido de lo que es el mundo y pues dar experiencias bellas, ¿no? Necesitamos belleza, los seres humanos necesitamos belleza y me entusiasma mucho poder proporcionarles, aunque sea un poquito. Ya vimos como la parte un poco feíta, ¿no? Lo que te inspira, pero ahora, ¿qué es entonces lo que estás aportando a la cultura actual mexicana, a la escena dentro de tu giro, ¿no? Pues espero estar aportando pues mi experiencia, que no es una experiencia que se haya registrado mucho, ¿no? O sea, creo que, como dice Ursula Le Guin, lo tengo muy reciente, acabo de leer un texto suyo que dice, cuando las mujeres hablan honestamente, cuando cuentan su experiencia, son como volcanes que cambian el paisaje, ¿no? Se alzan nuevas montañas porque, como es algo a veces inédito. ¿Dónde me puedo hacer tu fan? Pueden seguirme en Twitter. Okay. Estoy como @GabySigloPasado. Y también, bueno, pueden encontrar los libritos en los que participo. Les doy algunos títulos por si se animan a leer. Vas. Los Viajeros, 25 años de ciencia ficción mexicana, que es un repaso por la historia de la ciencia ficción en este país. Ahí hay un cuento mío. El silencio de los cuerpos, relatos sobre feminicidios, que, bueno, también ahí hay un cuento mío de feminicidios, pero también de ciencia ficción. Uh-huh. También estoy en otro libro que se llama Festín de Muertos, que son cuentos de zombies. Okay. Y bueno, pues ahí irán saliendo más. Ya se enterarán si me siguen en Twitter. Gracias por habernos traído a tomar chocolate con agua y café, claramente. Porque también ella propuso el lugar. ¿Qué lugar es este? Las Tlayudas. Y la verdad se come muy rico y además el escritor es el dueño es un escritor. Entonces, okay. Ascari Mateo, saludos, gracias Ascari.